Hola, mi nombre es Jocelyn Villaprado, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Informáticas. A continuación detallaré lo que son consultas, un trigger y un procedimiento almacenado. Para ello yo he creado mis tablas de acuerdo a las entidades, los cuales son mesa, cliente, subingrediente, ingrediente, plato, factura y factura plato. Estas son las entidades que yo voy a utilizar para las posteriores consultas que voy a realizar. Posteriormente a eso inserto los datos. Lo hago con la sentencia insert into, el nombre de la tabla y los campos que voy a llenar, en este caso ID, número y descripción. Y agrego un values en el cual me va a, por decirlo así, los datos que yo voy a ingresar me van a ser llenados en los campos de cada tabla. En el mismo orden en el que se colocan, se van insertando. Asimismo lo hago con las diferentes tablas. Como yo ya he insertado los datos en todas las tablas, lo consulto y ahí me aparecen los datos que yo he insertado en la tabla, asimismo con el resto de mis datos ingresados. En cuanto a los datos de la tabla factura, he ingresado una cantidad considerable de facturas porque para las posteriores consultas que voy a realizar necesito algunos datos. Asimismo, en lo que es la tabla factura plato, que en este caso viene a ser como la venta de los platos, de cada plato, de los platos. Ahora vamos a lo que son las consultas. La primera consulta nos dice que obtener un listado de los platos cuya descripción esté repetida en dicha entidad. En este caso voy a consultar todos los platos que se repitan por medio del nombre. ¿Cómo lo consulto? Llamando a la sentencia select el nombre del parámetro que quiero consultar, en este caso el nombre. Y aquí me va a retornar el nombre y la cantidad, o sea, las veces que se ha repetido ese nombre. Como lo hago con un contador y dándole un alias con el nombre de cantidad. Todo esto me lo va a hacer desde la tabla plato, from plato. Y lo voy a agrupar mediante la sentencia group by por nombre, obteniendo así el contador, donde el nombre va a ser mayor a 1, donde el nombre va a ser mayor a 1. Para ver que esto es cierto, lo voy a ejecutar. Y ahí me aparece. Según los datos que yo ya previamente había ingresado, los datos que se repiten en mi lista de datos son los que ven ahí: arroz menestra, pollo del horno y ceviche. Y junto a eso me aparece la cantidad, o sea, las veces las cuales se repiten. La siguiente consulta es mostrar el ingrediente más utilizado durante el mes de enero del presente año. Asimismo llamo a la sentencia select y le voy a consultar por el nombre desde la tabla ingrediente.nombre, y a su vez me va a retornar lo que es la suma de la cantidad, en este caso de la venta. Como necesito consultar el ingrediente más utilizado, tengo que llamar al parámetro cantidad desde la tabla factura plato, que eso me va a dar las veces que ha sido usado, en este caso el plato, y por ende el plato lleva un ingrediente. Todo esto lo hace desde la factura plato. Y para yo poder consultar tanto un parámetro de una tabla y otra tabla, lo que tengo que hacer es combinar ambas tablas. ¿Cómo lo hago? Por medio de la sentencia inner join. Y combino la tabla factura plato y plato, donde el ID de plato va a ser igual al ID de plato de factura plato. O sea, combino por medio de los ID. Asimismo, combino la tabla ingrediente
las combino con la tabla ingrediente, donde el ID de ingrediente de la tabla plato va a ser igual al ID de ingrediente, asimismo por ID. Y a su vez también lo combino con la factura, donde el ID de la factura va a ser igual al ID de la factura plato. O sea, lo junto por medio de ID para realizar la consulta. Y nos pide que sea del mes de enero. Entonces yo hago una comparación. Comparación. Llamo al campo fecha de la tabla factura y que este sea entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de enero del 2016. Todo esto lo agrupo por el nombre de ingredientes. Llamo el campo nombre desde la tabla ingredientes y lo ordeno de forma descendente. Como solo quiero el ingrediente más usado, solo le pongo un límite que sea de 1. Me va a salir el que más he usado durante ese mes. Como ya mencioné, le había dado un alias a lo que es la suma, que es esta función que ven aquí, que me va a sumar la cantidad de los platos que he vendido, y simplemente lo ordeno por las veces que se ha usado. Lo ejecuto y ahí está. El ingrediente que más he usado es el tomate y las veces que se ha usado son 29 veces. La siguiente consulta es listar el total facturado por mesa durante el año 2015, el año pasado. Asimismo, llamo a la sentencia select. Hago algo similar a la consulta anterior. Sumo, en este caso, el precio de los platos desde la tabla factura plato y le doy un total por mesa porque quiero es el total que he facturado. Y a su vez me va a retornar lo que es el ID desde la tabla factura. Le doy un alias con número de mesa para que eso me aparezca no me aparezca como el nombre de la columna, sino que ya yo le doy mi propio nombre a esa columna. Eso lo va a hacer desde la combinación de la tabla factura plato y la tabla factura, donde asimismo el ID de la factura va a ser igual al ID de la factura plato. Se combinan por medio de ID. Y como también me piden del mes del 2015, llamo a la fecha desde la tabla factura y que esta esté entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2015. Todo esto lo agrupo por el número de mesa. A ver si es cierto. Y ahí está. El monto de la mesa y el número de la mesa. El número de mesa y la cantidad que se ha vendido en esas mesas. En la siguiente consulta es obtener los 10 mejores clientes del año. Asimismo, llamo la sentencia select. Lo voy a consultar por nombre del cliente y a su vez el ID del cliente de la tabla factura más la suma del precio, de los precios de los platos. Esto lo voy a hacer desde la tabla factura, desde la combinación de la tabla factura y la tabla cliente, donde el ID del cliente va a ser igual al ID del cliente de la tabla factura. Y a su vez la voy a combino con la tabla factura plato con las ventas, asimismo por ID, y lo voy a agrupar por nombre, en este caso de la tabla cliente. Ya, y así mismo por medio del ID los voy a ordenar de manera descendente de acuerdo a la suma, al monto de la venta, al precio. Y esto me va a tener un límite de 10. ¿Por qué? Porque quiero los 10 primeros. Y de manera descendente para que me los retorne de mayor a menor. Y ahí está. En este caso no me van a retornar los 10 por el ingreso de los datos. O sea, tengo que ingresar más ventas con el ID de los clientes
para que así me retornen los 10 valores así como pide la consulta. En la siguiente consulta me pide mostrar el listado de los ingredientes con el número de subingredientes que lo conforman. En este caso voy a consultar el nombre desde la tabla cliente y el ID desde la tabla subcliente. A esto le voy a dar un alias subcliente y esto lo voy a hacer desde la tabla ingredientes, combinada con la tabla subingredientes por medio de inner join, donde asimismo el ID del ingrediente de la tabla cliente va a ser igual, o sea, ambos ID se van a combinar por medio del ID. Y esto me retorna lo siguiente. Ahí está. El listado de los ingredientes. Hasta el momento, como he ingresado 9, van a aparecer 9 ingredientes más los subingredientes que llevo. Ya. En lo siguiente que se realizó fue el desarrollo de un trigger que lo que va a hacer es actualizar la existencia de los platos al momento de realizar una venta y la existencia de los ingredientes que lo conforman. O sea, realizo una venta, me va a disminuir un ingrediente y a su vez, un plato y a su vez los ingredientes. Esto lo hago creando una función que me retorne un trigger. Mi función la he creado con el nombre actualizar y dentro del begin, que es donde se coloca la función en el cual yo quiero que realice el trigger. En este caso actualizar, llamo a la sentencia update. Como voy a actualizar la tabla plato, voy a actualizar la tabla plato y si la existencia, donde la existencia va a ser igual a la existencia menos la nueva cantidad que yo vaya a ingresar. En este caso, como cantidad está en lo que es la tabla factura plato, o sea, voy a realizar una venta. Obviamente me va a disminuir, donde el ID de la tabla plato va a ser igual al ID plato, al nuevo plato. Esto me va a retornar un valor nulo. Creo la función. Ok. Y el trigger, para crear el trigger lo hago de la siguiente manera: create trigger, el nombre del trigger, y me va a decir que se va a ejecutar después de yo insertar una venta. En este caso la venta sería factura plato, porque de ahí es que yo voy a descontar los platos por medio de un for each para que me recorra los datos y ya. Y así ejecuto, así llamo a la función actualizar que creé para que me retorne el trigger. Para ello yo tengo que ingresar nuevos datos, o sea, ingresar una venta, por decirlo así. Como yo ingresé 40, vamos a hacerlo con otro ID. Y consulto la tabla plato. Y así como el ID del plato es 1, okay, me va a descontar en lo que es el campo de la existencia. A continuación, el procedimiento almacenado, que va a recibir como parámetro el ID del plato que voy a consultar, y esto a su vez me genere una tabla temporal por cada ingrediente y que llene y subingredientes y existencias. Creo una función mediante create o replace function, el nombre de la función, en este caso consultar plato, y dentro del paréntesis le pongo el parámetro el tipo de dato de parámetro que voy a recibir. En este caso el ID es de tipo int y asimismo me va a retornar un valor entero.
Dentro del begin, donde se pone la función el cual me va a consultar, procedo a crear lo que es la tabla temporal para posteriormente insertar datos dentro de esa tabla temporal. Lo creo con la sentencia create temp table y le di el nombre de consulta P, donde me va a consultar lo que es el nombre, va a ser de tipo texto, el subingrediente de tipo texto y la existencia de tipo integer. Dentro de esa tabla me va a insertar los datos, que son el nombre, el subingrediente y la existencia. Para ello voy a hacer una subconsulta que me va a consultar para insertarlos en esos campos, y lo que hago es colocar un select, o sea, consultar el nombre desde la tabla ingrediente, donde el id sea igual a la variable 1, okay, en este caso a la posición yo le llamo así, y a su vez también me va a consultar el nombre del subingrediente desde la tabla subingrediente, combinándola así con el ingrediente, donde por medio de id, así como lo ven aquí, donde el id de la tabla ingrediente asimismo sea igual a la variable 1. A su vez, para la existencia hago algo similar a la primera subconsulta, que es select existencia. Van a consultar el dato del campo existencia desde la tabla ingrediente, donde el id va a ser igual a sí mismo a la primera variable, y me va a retornar la primera variable. Al momento de yo ejecutar la función, me va a retornar un llamo a la función consultándola e ingresando el parámetro a consultar. Para yo saber que me va a retornar a sí mismo la tabla temporal, hago otra consulta donde me va a botar todos los campos de la tabla consulta P, que fue la tabla temporal que creé. Esto, cebolla, pimienta y existencia 4. Y eso es todo. Gracias.